La primera vez que leí esos mensajes en voz alta, no estaba en mi cocina. Estaba de pie bajo las luces amarillas del salón del VFW en Cedar Rapids, sosteniendo una carpeta manila frente a toda la familia de mi esposa. El lugar olía a café viejo y frío y a cerveza barata. Un cartel de cumpleaños para mi suegra colgaba vencido sobre la pista de baile. Las sillas plegables chirriaban. En algún lugar, un niño dejó caer un tenedor de plástico. Y allí estaba yo, un técnico de VAC de 58 años, leyendo: no puedo dejar de pensar en el viernes pasado en tu auto. Extraño tu sonrisa más de lo que debería. Nadie se rió. Linda me miró como si hubiera arrancado el techo del edificio. Su compañero de trabajo, Mark Hansen, intentó desaparecer en su silla. Todas las miradas iban de mí a ellos y de vuelta otra vez. Esa fue la noche en que todo salió a la luz. Pero había empezado 2 semanas antes, un martes, en nuestra cocina estrecha de Eswe Road. Yo estaba inclinado sobre una sartén con chuletas de cerdo, preguntándome si había puesto demasiado aceite, mientras Linda estaba en la ducha. Podía oír el agua corriendo por el pasillo, las viejas tuberías vibrando como siempre. El vapor salía por la puerta abierta del baño, llevando el aroma dulce y suave de su jabón de lilas hasta la cocina. Se mezclaba con el olor de la carne friéndose, las cebollas y el murmullo bajo de las noticias de la noche en la televisión. Y por un momento pensé: esta es solo una noche normal. Entonces su teléfono vibró sobre la encimera. Estaba junto al salero, boca arriba, en una funda de cuero sintético gastada. A nuestra edad, la mayoría de los mensajes son de hijos, médicos o farmacias. Pensé que sería nuestra hija en Des Moines o nuestro hijo en Marion. La pantalla se encendió. Extraño tu sonrisa. Me limpié los dedos en un paño de cocina y lo tomé. El extractor del baño zumbaba. La ducha seguía corriendo. El vapor se enroscaba por la puerta como si nada estuviera mal. Abrí el mensaje. Extraño tu sonrisa, decía otra vez, con un pequeño corazón al final. El nombre arriba decía: Mark J. Trabajo. Había conocido a Mark una vez, en una fiesta de Navidad en First River Credit Union, donde trabajaba Linda. Más joven que nosotros, apretón de manos firme, gran sonrisa, un corte de pelo caro. Me llamó señor. Hablaba de tasas de interés como si fueran resultados deportivos. Por unos segundos traté de darle una interpretación generosa. Tal vez era una broma. Tal vez simple camaradería de oficina. Tal vez yo estaba exagerando. Entonces el teléfono vibró de nuevo. No puedo dejar de pensar en el viernes pasado en tu auto. El viernes por la noche ella me había dicho que se quedaría hasta tarde cerrando los reportes de fin de mes. Yo había cenado sobras de pastel de carne solo en la mesa y me quedé dormido en el sillón con el canal Hallmark puesto. El estómago se me cayó de golpe, tan fuerte que me mareó. Las manos empezaron a temblarme. No un temblor violento, sino ese temblor fino que aparece cuando intentas enhebrar una aguja y recuerdas que ya no tienes 30 años. Dejé la espátula para no salpicar aceite caliente por todas partes. El dolor llegó primero, agudo y torpe. La ira vino justo detrás. Me imaginé marchando por el pasillo, abriendo la puerta del baño de un tirón y empujándole el teléfono en la cara mientras el agua nos empapaba a los dos. En lugar de eso, apareció otra cosa. Una calma fría y enfocada. La misma sensación que tengo cuando miro un horno muerto en pleno enero. Puedes entrar en pánico o puedes pasar a modo manual y resolver el problema. Me quedé allí, respirando lilas y grasa de cerdo, discutiendo conmigo mismo. No hagas nada estúpido, Tom. No sabes en qué te estás metiendo. No sabes qué hará él. Ni siquiera sabes qué harás tú. Otra parte respondió: ya viste suficiente. Mi pulgar se deslizó sobre el teclado. Leí el último mensaje otra vez. No puedo dejar de pensar en el viernes pasado en tu auto. Respondí fingiendo ser ella. Ven, escribí. Mi marido no está en casa hoy. Me quedé dudando sobre el botón de enviar. Si lo enviaba, no había vuelta atrás. Si no lo hacía, seguiría donde estaba, parado en mi cocina, fingiendo que no había visto lo que había visto. Presioné enviar. El mensaje salió disparado hacia la torre que se encarga de llevar secretos por Cedar Rapids. Volví a dejar el teléfono donde estaba, esta vez boca abajo. La ducha seguía corriendo. El horno del sótano se encendió con un rugido bajo. La grasa saltó en la sartén y me quemó la muñeca. Por un momento, simplemente escuché mi propia casa como si perteneciera a otra persona. La respuesta llegó más rápido de lo que hubiera querido. ¿Qué tan pronto? Se me secó la boca. Cuando quieras,
escribí. Voy a estar en la ducha un rato. Los puntitos de escritura aparecieron, desaparecieron y volvieron. Dame 20, escribió. Luego otra línea. Te extraño. Casi me reí. 20 minutos. Eso fue todo lo que necesitó este hombre para mostrar cuánto respeto tenía por mi matrimonio. Cuánto respeto tenía mi esposa. Bajé el fuego, tapé la sartén y dejé el tenedor a un lado. Las manos todavía me temblaban, pero ahora era por contenerlo todo. Cada parte de mí quería explotar, tirar el teléfono al fregadero, golpear la puerta del baño y exigir respuestas con jabón en su cabello. No lo hice. En vez de eso, caminé a la sala, apagué la televisión y me quedé mirando por la ventana frontal hacia nuestra calle tranquila. El cielo invernal sobre Cedar Rapids era plano y gris. Un vecino sacaba las compras de su camioneta. Nada parecía diferente, y sin embargo, todo había cambiado. La ducha se apagó. Las tuberías vibraron. Un momento después escuché la puerta del baño abrirse y los pies descalzos de Linda sobre la alfombra del pasillo. Tarareaba bajito, la misma melodía que siempre hacía cuando se sentía bien consigo misma. Antes me encantaba ese sonido. Entró a la cocina con su bata, dejando una estela de vapor, y sonrió como si nada en el mundo estuviera mal. «Huele rico», dijo. «¿Son las chuletas de Ferwa?» «Sí», respondí. Mi voz sonó normal. «Ya casi están». Me besó la mejilla, rápido y automático, y estiró la mano hacia su teléfono. Observé su rostro cuando la pantalla se encendió. Vi cómo el color se le iba de la cara. Sus ojos subieron hacia mí y luego volvieron al teléfono. Se aclaró la garganta. Su pulgar empezó a moverse demasiado rápido, como si pudiera empujar todo de nuevo a la oscuridad solo escribiendo. Antes de que cualquiera de los dos pudiera hablar, sonó el timbre. El sonido me atravesó como un clavo. Linda se quedó congelada. Apretó el teléfono con fuerza. Por un segundo, pareció que iba a vomitar allí mismo, sobre el linóleo. «Yo voy», dije. Me limpié las manos en el paño de cocina otra vez, aunque estaban secas, y caminé por el pasillo hacia la puerta principal. El corazón me golpeaba tan fuerte que dolía. No sabía exactamente qué iba a decir o hacer. Solo sabía que no iba a fingir que esto no había pasado. Puse la mano en la perilla, respiré hondo y abrí la puerta para ver quién exactamente extrañaba tanto la sonrisa de mi esposa como para presentarse en mi casa. En mi casa, un martes por la noche. Linda estaba detrás de mí en el pasillo, inmóvil dentro de su bata, dejando caer gotas de agua sobre la alfombra. Podía oír su respiración, corta, superficial, como pequeños sorbos de aire, como alguien que intenta no ahogarse. No dijo una palabra. Yo tampoco. El único sonido era el zumbido del calefactor detrás de nosotros y el chillido lejano de unas llantas cuando un auto se alejaba. Cerré la puerta despacio, sin azotarla, solo empujándola hasta que el pestillo hizo clic. Ese pequeño sonido me pareció más fuerte que un disparo. Cuando por fin me di la vuelta, Linda dio medio paso atrás, apretando el teléfono contra su pecho. «Tom», susurró. «¿Qué? ¿Qué hiciste?» No respondí enseguida. Parte de mí quería gritar, exigir explicaciones, soltar todo el dolor hirviendo bajo mis costillas. Pero algo dentro de mí se negó a darle ese poder. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. «Creo que ya lo sabes», dije. Sus ojos bajaron, luego se movieron hacia la puerta y regresaron a mí. «No lo entiendes. Él solo». «¿Solo qué, Linda?», dije levantando la mano. «No». Cerró la boca como si la palabra la hubiera abofeteado. Durante un largo momento, ninguno se movió. La casa se sentía demasiado pequeña para los dos, demasiado llena de mentiras como para respirar con comodidad. Ella se apretó la bata, como si tuviera frío, aunque la calefacción estaba encendida. Yo podía sentir el calor en la cara. Finalmente encontró su voz. «¿Por qué le escribiste? ¿Por qué lo engañaste así?» Casi me reí. «¿Engañarlo, Linda?» Él creyó que lo invitaste. No dudó ni un segundo. Su rostro se torció de pánico. «No es así. Lo estás torciendo. Solo hablábamos». «No era. Linda», dije otra vez, más suave. «Basta de mentir». Vi los mensajes. Se quedó completamente inmóvil, como si su mente hubiera chocado contra una pared y no supiera a dónde ir. Sus ojos se llenaron, pero aún no lloró. Me miró con una mezcla de culpa, miedo y algo más, quizá cálculo, como si estuviera probando qué enfoque podría salvarla. «Tom, lo siento», susurró. Esas palabras dolieron más que los mensajes. Salieron demasiado rápido,
demasiado fáciles. Una disculpa debería derrumbarse bajo su propio peso. La suya flotó. Pasé junto a ella hacia la cocina. No quería mirarla. No quería respirar el mismo aire. Las chuletas estaban pasadas. Los bordes se habían encogido en la sartén. Apagué la estufa, levanté la sartén y la dejé en el fregadero. Detrás de mí, Linda se quedó en el marco de la puerta. ¿Podemos hablar?, dijo. Por favor. ¿De qué?, pregunté sin girarme. ¿De qué parte? ¿Del viernes? ¿De los mensajes? ¿De cuánto tiempo lleva esto? Se estremeció. Quizá incluso hizo una mueca. Tom, cometí un error. Me volví para mirarla. Un mensaje es un error, dije. Toda una conversación es una decisión. Tragó saliva con dificultad. Por primera vez esa noche, me permití verla de verdad. El cabello húmedo, la bata mal atada, el rímel corrido bajo un ojo por el vapor de la ducha. Se veía más joven de lo habitual, pero no de una manera halagadora. Más bien como alguien atrapado en medio de algo por lo que nunca pensó que tendría que responder. No quise que llegara tan lejos, susurró. ¿Qué tan lejos llegó?, pregunté. Parpadeó rápido. Una vez. Dos. Tom, ¿cuánto tiempo?, dije. Dime la verdad, por una vez. El silencio se estiró entre nosotros. Bajó la mirada hacia sus manos. Pasó el pulgar por el borde del teléfono. Cuando por fin habló, su voz se quebró. Unos meses. No respondí. No pude. Unos meses. No un desliz momentáneo. No una noche. No un malentendido. Meses. Volví a pasar junto a ella, caminando por el pasillo hacia la sala. Necesitaba espacio. Necesitaba aire que no supiera a traición. Ella me siguió, abrazándose a sí misma. ¿A dónde vas?, preguntó. A sentarme, dije. A pensar. ¿Pensar en qué? Le lancé una mirada cansada. En si llevamos 30 años de casados o si solo te he estado manteniendo cómoda mientras probabas algo más nuevo. Se detuvo en el pasillo, llevándose la mano a la boca como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Por un segundo pensé que iba a desplomarse. Me senté en el sillón reclinable, los codos sobre las rodillas, la cabeza entre las manos. El corazón me retumbaba en los oídos, pesado y desacompasado. Ya no estaba enojado. No de la forma ruidosa. Solo vacío, como si algo me hubiera vaciado el pecho por dentro. Linda se quedó en el marco de la puerta mirándome. Tom, se aclaró la garganta. Por favor, di algo. Grítame si tienes que hacerlo. Solo no te quedes ahí así. No quiero gritar, dije. No quiero ser así. Solo quiero la verdad. Ya te dije la verdad, susurró. No, dije levantando la mirada. Me dijiste la mínima cantidad que creíste que podía salvarte. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir y luego se dio la vuelta, secándose la mejilla con el dorso de la mano. Esa noche durmió en el cuarto de invitados. La oí llorar detrás de la puerta, bajo pero constante. Y en vez de consolarla como había hecho durante décadas, me senté frente a nuestra vieja computadora de escritorio. Abrí un documento en blanco y empecé a escribirlo todo. Horas, fechas, detalles. No porque la venganza fuera fácil, sino porque sabía que iba a ser difícil. No dormí mucho esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos mensajes otra vez. Pequeños fragmentos brillantes de una vida que no sabía que mi esposa estaba viviendo. Cerca de las 2 de la madrugada, dejé de fingir y fui a sentarme a la mesa de la cocina con una taza de café viejo que recalenté en el microondas. La casa sonaba diferente ahora. Demasiado silenciosa, demasiado consciente de sí misma, como si supiera que algo se había agrietado en sus paredes. Alrededor de las 7, Linda se fue a trabajar sin decir mucho. Se quedó un momento en la puerta, el bolso colgándole del hombro como un peso. ¿Podemos hablar luego?, preguntó, con voz pequeña. Tal vez, dije. Se fue. La puerta se cerró. El silencio que quedó se sintió definitivo. Miré la laptop que había dejado en la sala. No estaba bloqueada. Nunca se había molestado en hacerlo. No quería abrirla. No quería ser el hombre que revisa los archivos de su esposa como un adolescente celoso. Pero tampoco iba a ser el hombre que entierra la cabeza en la arena. La llevé a la mesa de la cocina y la abrí. Por un momento, lo único que vi fue el protector de pantalla. Nuestros hijos en un lago de Wisconsin, 20 años atrás. 2 adolescentes riendo, todavía creyendo que el matrimonio de sus padres significaba algo sólido. Hice clic en su Gmail. Ahí estaban. Decenas de mensajes. Algunos largos, otros cortos,
algunos que parecían inocentes, pero sabiendo lo que ya sabía, cada línea pesaba. Afilado. Empecé a leer. Gracias por anoche. Lo necesitaba. No puedo dejar de pensar en ti con ese suéter rojo. Te veías increíble. Ojalá no hubieras tenido que irte tan temprano. Y luego el que me dejó sin aire en los pulmones. Algún día no tendremos que escondernos. Algún día. Se me revolvió el estómago. Después abrí su calendario compartido de Google. Viernes por la noche bloqueados como cierre de turno tarde. Martes al mediodía marcados como capacitación de equipo. Un puñado de sábados etiquetados como mandados, que ahora veía que no era nada de eso. Cada descubrimiento era un golpe. Cada marca de tiempo, un latido diciendo, no estabas loco. No estabas siendo paranoico. Tenías razón en no confiar en el silencio. Me recosté en la silla mirando la pantalla. El dolor y la rabia se agitaban juntos, pero por debajo de todo eso empezó a formarse algo más firme. Un plan, no nacido del impulso ni de la ira, sino de una claridad fría. No iba a gritar. No iba a echarla de la casa. No iba a terminar arrestado por hacer una estupidez en un momento de furia. Iba a asegurarme de que la verdad saliera a la luz de una forma que nadie pudiera torcer. Pero primero necesitaba consejo. Conduje al centro para ver a una abogada, Evelyn Brooks, especialista en divorcios, con una pequeña oficina de ladrillo cerca del juzgado del condado de Lynn. Su recepcionista, una mujer de unos 60 años con gafas de lectura colgadas de una cadena plateada, me dio una mirada comprensiva mientras me entregaba una tablilla con papeles. Evelyn fue tranquila y directa. Tómese su tiempo, dijo. Dígame qué encontró. Se lo conté todo. Los mensajes, la ducha, el timbre, la expresión en el rostro de Linda. Evelyn escuchó sin inmutarse, asintiendo despacio, como si ya hubiera oído versiones de esta historia más veces de las que le gustaría. Cuando terminé, entrelazó las manos. Tom, sé que está sufriendo, pero está pensando con claridad, y eso es bueno. Necesita mantenerse así. Asentí. Necesita documentación, dijo. Capturas de pantalla, correos, fechas, cualquier cosa que establezca un patrón. No lo confronte de nuevo. No amenace a nadie. No haga una escena. Solo recopile la verdad. ¿Eso es todo? Pregunté. Solo recopilar, repitió. Luego decida cómo quiere que se vea su vida. Sus palabras me acompañaron todo el camino de regreso a casa. Para cuando estacioné en nuestra entrada de Eswe Road, una idea ya se había formado. Algo afilado, pero legal. Doloroso, pero honesto. No venganza por crueldad. Venganza por claridad. La madre de Linda, Carol, cumpliría 70 años en 2 semanas. Su fiesta sería en el VFW Post 788. Estaría toda la familia. Algunos compañeros de trabajo de Linda también. El pastor. Amigos de la iglesia. Personas que nos conocían desde hacía décadas. Linda quería que todo se viera perfecto esa noche. Yo solo pensaba mostrar lo que ya era verdad. Aún así, mientras el plan se asentaba en mi mente, sentí culpa. Un peso, como si estuviera traicionando algo sagrado solo por considerarlo. Entonces recordé los mensajes, las entradas de calendario, la forma en que Linda había mentido con la cara tranquila durante meses. Si ella estuvo dispuesta a arriesgar nuestro matrimonio en secreto, yo tenía derecho a terminar con el secreto. Pasé el día siguiente recopilándolo todo con cuidado. No solo imprimí capturas. Las ordené como un informe profesional. Fecha arriba. Contexto debajo. Márgenes limpios. Cortes rectos. Mis manos temblaron solo una vez, y aún así las forcé a mantenerse firmes. Cerca de la medianoche, deslicé la última hoja dentro de una carpeta manila lisa. Sin etiquetas. Sin adornos. Simple. Directa. Como la verdad misma. Eso no significó que fuera fácil. Me senté a la mesa con la carpeta frente a mí, mirándola como si fuera un arma cargada. Parte de mí quería meterla en un cajón, quemarla, fingir que nada de esto estaba pasando, fingir que la traición no era real. Pero la verdad seguía pesando mi pecho. Cuando Linda llegó del trabajo esa noche, se quedó parada en la puerta como si tuviera miedo de entrar a su propia casa. Tom, dijo suavemente. ¿Podemos hablar? La miré. De verdad la miré. La mujer con la que construí una vida. La mujer que me apretaba la mano en las obras escolares de nuestros hijos. La mujer que, en algún punto del camino, olvidó que yo era suficiente. Todavía no, dije.
Por un momento pareció aliviada, como si todavía no significara tal vez después. Tal vez me perdones. No sabía lo que había sobre la mesa entre nosotros. Y no sabía lo cerca que estuve, en ese instante, de tirar el plan a la basura. De dejar que sus lágrimas me ablandaran. De convencerme de que podíamos remendar agujeros tan profundos. No lo hice, porque en el fondo sabía algo. Empezar de nuevo iba a ser difícil. Pero quedarme habría sido más difícil todavía. No esperaba que el salón del VFW se sintiera tan pequeño. En el camino me repetía que estaba listo. Tenía la carpeta bajo el brazo, la camisa planchada, la respiración controlada. Pero en cuanto entré en el aire cálido, ruidoso y con olor a café viejo y chili del VFW Post 788, una ola de duda me golpeó tan fuerte que estuve a punto de darme la vuelta y volver al camión. Había gente por todas partes. Niños corriendo entre sillas plegables, hombres con gorras de veteranos alrededor de ollas eléctricas, mujeres acomodando manteles de plástico y platos de papel. Alguien había sacado un pastel grande que decía Feliz 70, Carol con betún rosa. Esto no era una multitud anónima. Eran personas que habían conocido a Linda y a mí durante 30 años. Personas que nos llevaron comida cuando nuestro hijo se rompió la pierna. Personas que nos abrazaban en la iglesia. Personas que creían que éramos sólidos. Y de pronto me sentí como un intruso en mi propia vida. Linda me vio entrar y se detuvo a medio paso, como si su mente no supiera cómo procesar que yo estuviera allí. Su sonrisa apareció, educada y frágil. Tom, dijo, alisándose el vestido. ¿Viniste? Sí, respondí. No quería perderme la gran noche de Carol. Sus ojos bajaron un instante hacia la carpeta manila. Palideció apenas. No lo suficiente para que alguien más lo notara, pero yo sí. Tom, quizá deberíamos. Luego, dije. Es la noche de tu mamá. No hagamos una escena. Era verdad. Y también no lo era. No había venido a causar caos. Había venido porque el caos ya llevaba meses viviendo en mi casa, y era hora de que todos lo vieran. Eso no significaba que no tuviera miedo. Me quedé al borde del salón observando a la gente reír y charlar, vasos de plástico con cerveza o ponche aguado en la mano. Las luces fluorescentes zumbaban. La bandera estadounidense en la esquina caía sobre el atril de madera. Las ollas olían a chili, salchicha ahumada y café viejo quemado en el fondo de una cafetera. Las palmas me sudaban. El corazón golpeaba contra mis costillas con un ritmo rápido e irregular. ¿Qué estás haciendo, Tom? Susurró una voz en mi cabeza. Esto no eres tú. No humillas a la gente. No sacas asuntos privados en público. Quizá tenía razón. Quizá debía haber llevado a Linda aparte, entregarle la carpeta y marcharme. Sin espectáculo. Sin público. Una ruptura limpia. Entonces lo vi. Mark Henson estaba junto a la mesa de postres, con una camisa de botones como si perteneciera allí, riendo con un primo de Linda mientras comía pastel. Ni una sola señal de vergüenza. Algo dentro de mí se solidificó. Él no estaba sufriendo. No estaba arrepentido. Ni siquiera estaba nervioso. Estaba cómodo. Y en ese momento, mi miedo se convirtió en propósito. No un propósito de rabia. Carol, la madre de Linda, se acercó a mí sonriendo, con una blusa azul brillante. Me abrazó. Tommy, me alegra tanto que hayas venido. Le devolví el abrazo. No me lo perdería. Olía a lavanda y a esa loción de farmacia que había usado durante todo mi matrimonio. Cuanto más miraba alrededor, más claro se volvía todo. Estas personas no eran ajenas a la verdad. Merecían conocerla. Linda los había tejido dentro de una historia que no era real. Una historia donde ella era fiel. Una historia donde yo no me daba cuenta. Si no respetó la vida que construimos, lo mínimo que podía hacer era respetar a las personas que formaban parte de ella, no dejándolas vivir dentro de una mentira. Cuando la cena terminó, el murmullo bajó. Los rellenos de café se hicieron menos frecuentes. Los platos de papel empezaron a amontonarse cerca de los botes de basura. Una lista de música country sonaba suavemente. Ese era mi momento. Caminé hacia el atril. Las piernas me pesaban, rígidas. A mitad de camino, la duda volvió a golpearme, rápida y aguda. No era un hombre dramático. No me gustaba llamar la atención. No quería lástima ni aplausos ni susurros. Solo quería la verdad. Golpeé una cuchara contra un vaso de plástico. Tin, tin, tin. La sala se silenció. Algunas personas giraron sus sillas. Alguien les dijo a los niños que se sentaran.
Linda se quedó congelada junto a la mesa de bebidas. Mark dejó su tenedor con cuidado, como si quisiera desaparecer. Buenas noches, dije, aclarando la garganta. No les quitaré mucho tiempo. Mi voz tembló en la primera frase. No mucho, pero lo suficiente como para notarlo. Tragué saliva antes de seguir. Estamos aquí para celebrar a Carol esta noche. 70 años. Eso merece que estemos presentes. Hubo murmullos de acuerdo. Miré a Carol y luego al resto del salón. También quiero hablar de la honestidad, de la que le debemos a las personas que nos aman, a las personas que confían en nosotros. Las manos me volvieron a temblar. Ese mismo temblor fino. Apoyé la carpeta contra el atril para estabilizarla. Linda y yo llevamos 30 años de casados, dije, y pensé que les debía a quienes nos conocen compartir algo que he aprendido recientemente. Abrí la carpeta. Linda jadeó. No fue fuerte, pero en la sala silenciosa sonó como un cuchillo. Leí el primer mensaje. Extraño tu sonrisa. Un estremecimiento recorrió al público. Linda dio un paso al frente. Tom, por favor. No, por favor. Seguí leyendo. No puedo dejar de pensar en el viernes pasado en tu auto. Alguien susurró. Dios mío. Leí las horas, las fechas, los almuerzos, los viernes por la noche, manteniendo la voz pareja, firme, como cuando le explico a un cliente por qué su calefacción no funciona. El rostro de Mark se volvió blanco como un fantasma. Se levantó de golpe, pero antes de que pudiera huir, Frank, de contabilidad, que estaba justo detrás de él, le puso una mano firme en el hombro. Siéntate, dijo Frank en voz baja. Deberías escuchar esto. Linda se cubrió la boca con ambas manos, los ojos llenos de lágrimas. No había llorado cuando debía. Cerré la carpeta. Esto no es venganza, dije, aunque la voz se me quebró. Es claridad. Si quieren saber qué pasó en mi matrimonio, ahora lo saben. Y si alguna vez se han preguntado si el silencio es más fácil que la verdad, créanme, no lo es. La sala contuvo la respiración. Me alejé del atril. Tomé la carpeta y pasé junto a la mesa de comida. Carol, bendita sea, estiró la mano y tocó mi brazo. Tenía los ojos húmedos. Tom, susurró. Lo siento mucho. Me incliné hacia ella y le dije en voz baja. Feliz cumpleaños, Carol. Necesitaba hacer esto antes de poder celebrar cualquier otra cosa. Luego salí del salón del VFW hacia la noche fría de Iowa. El aliento se me volvía vapor en el aire. Las manos aún me temblaban, pero por primera vez en meses, el corazón estaba firme. Me senté en mi camioneta afuera del VFW durante un buen rato, con el motor apagado, mirando cómo mi respiración empañaba el parabrisas. Las luces del edificio se derramaban sobre el estacionamiento cubierto de nieve, amarillas e inestables, como si el mundo de adentro todavía estuviera temblando por lo que acababa de pasar. Mis manos ya no temblaban. Se sentían vacías, como si todo lo que había estado cargando durante meses por fin se hubiera levantado, dejando atrás un silencio que no dolía. No volví a casa esa noche. No quise. La casa se sentía contaminada, empapada de ese tipo de silencio que finge ser normal hasta que sabes lo que hay debajo. Así que conduje hasta Marion, a la casa de mi hijo Ryan. Abrió la puerta en pants y una sudadera de los Cedar Rapids Kennels. Papá, dijo, confundido. Es tarde. Lo sé, dije. ¿Puedo quedarme unos días? No preguntó por qué. No lo necesitaba. Simplemente se hizo a un lado y me dejó entrar. Su sótano se convirtió en mi habitación. Un sofá seccional viejo, el zumbido de un refrigerador pequeño, una lámpara que parpadeaba si respirabas mal cerca de ella. Dormí mejor ahí que en meses. A la mañana siguiente, todo el pueblo se sentía distinto. O quizá era yo. Conduje hasta Casey's por una taza de café quemado y uno de esos sándwiches de desayuno que siempre están o demasiado secos o demasiado grasosos. El cajero, un tipo de más o menos mi edad, me saludó con la cabeza como siempre, sin saber que mi vida se había abierto en 12 horas antes. Me senté en la camioneta con el café, calentándome las manos, y vi cómo el sol se arrastraba por el horizonte de Cedar Rapids. La nieve en la banqueta se volvió dorada. Un autobús escolar tocó el claxon a lo lejos. La vida seguía. Cuando por fin revisé el teléfono, tenía 4 mensajes de voz de Linda, todos cortos. Por favor, llámame, Tom. Por favor. Lo siento mucho. Podemos arreglar esto. Los escuché todos. No devolví la llamada. Cerca del mediodía, ella envió un mensaje largo. Disculpas,
explicaciones, promesas. Ninguna de ellas cambiaba lo que había pasado. Lo leí 2 veces, solo para estar seguro. Luego lo dejé sin responder. Esa tarde me reuní de nuevo con la abogada, Evelyn Brooks. Su oficina olía a papel viejo y limpiador de limón. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo, deslizando con calma un montón de documentos hacia mí. «Ahora nos ocupamos del resto. Papeles de divorcio. Listas de bienes. Próximos pasos». Nada de eso se sentía bien, pero tampoco se sentía mal. Simplemente se sentía necesario. Cuando salí de su oficina, el viento del río Side me golpeó el rostro con frío. Caminé un rato por el sendero junto al río, con las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta, mirando a los gansos flotar como si fueran dueños del lugar. Traté de entender qué estaba sintiendo. No era triunfo. No hay victoria en sacar a la luz algo que nunca debió existir. Tampoco era amargura. Llevaba demasiado tiempo cansado para eso. Era, sobre todo, alivio. Alivio de no estar loco. Alivio de que mis instintos no estuvieran equivocados. Alivio de haber dejado, por fin, de fingir que todo estaba bien. Empezar de nuevo a los 58 años no era algo que jamás pensé que haría. Cuando eres joven, crees que las grandes rupturas llegan temprano. No te imaginas sentado en un sótano, a una edad en la que las rodillas crujen cada vez que te levantas, preguntándote qué sigue. Pero allí estaba, y, extrañamente, no me daba tanto miedo como pensé. Unos días después, Linda y yo nos vimos en un lugar neutral, una cabina del Village Inn en First Avenue. Lloró antes incluso de sentarse. Se aclaró la garganta y extendió la mano hacia las mías. Yo las mantuve juntas sobre mi regazo. «Te extraño», dijo. «Extrañas lo que solíamos ser», le respondí con suavidad, «no lo que somos ahora». Ella lloró más fuerte. Durante años habría hecho cualquier cosa por arreglar las cosas para ella. Pero sentado frente a Linda esa mañana, con el olor a café y panqueques flotando a nuestro alrededor, entendí algo importante. No se puede reparar la confianza fingiendo que las grietas no existen. Y yo no iba a pasar los años que me quedaran fingiendo. Cuando nos levantamos para irnos, me abrazó. La dejé hacerlo, porque 30 años de historia no desaparecen de la noche a la mañana. Pero cuando susurró, «Tom, por favor, vuelve a casa», di un paso atrás. «No creo que eso ya sea mi hogar», dije. Ella asintió entre lágrimas. Y eso fue lo más cerca que estuvimos de un cierre. Los días que siguieron fueron lentos, pero firmes. Mañanas tranquilas con café barato. Caminatas junto al río. Conversaciones largas con Ryan. Arreglé algunas cosas en su casa. Ayudé a reparar paneles de yeso. Cociné la cena un par de veces. Volví a sentirme útil. Algunas noches me sentaba afuera a ver cómo el cielo se oscurecía sobre el vecindario, pensando en lo extraña que es la vida. En cómo puede desmoronarse y aún así seguir avanzando. En cómo un hombre puede perder todo lo que creía seguro, de alguna manera, respirar más tranquilo después. Una noche, Ryan se sentó a mi lado en los escalones del patio. «¿Estás bien, papá?», preguntó. Lo pensé un momento. «Voy llegando», respondí. Él asintió. «Eso basta». Y tenía razón. Nadie se recupera de un día para otro. Nadie sana siguiendo un calendario. Pero paso a paso, respiración tras respiración, se vuelve más liviano. Y quizá de eso se trata todo. Si estás escuchando esto, si algo en mi historia te resulta familiar, déjame decirte algo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí. Nunca eres demasiado mayor para defenderte. Nunca estás demasiado perdido para empezar de nuevo. Y nunca estás tan solo como crees. Si mi historia significó algo para ti, si te recordó tu propia fortaleza, si te ayudó a sentirte comprendido aunque fuera por unos minutos, espero que te quedes. Comparto historias como esta porque las personas de nuestra edad también merecen ser escuchadas. Y si quieres más historias de verdad, de segundas oportunidades y de gente encontrando su camino a través de las partes difíciles de la vida, adelante. Suscríbete. No pases de largo. No digas tal vez después. Suscríbete ahora, para no perderte el próximo capítulo, porque la historia de alguien más podría ser el recordatorio que necesites mañana.